La figura de Winston Churchill es a menudo exaltada en la historiografía occidental como un defensor de la libertad y un símbolo de resistencia frente al nazismo. Sin embargo, esta imagen glorificada omite deliberadamente su papel en la opresión colonial y su racismo virulento, particularmente hacia la India, que sufrió bajo su liderazgo. Lejos de ser un héroe de la humanidad, Churchill fue un defensor acérrimo del colonialismo, cuya indiferencia hacia el sufrimiento de millones de indios quedó evidenciada de manera brutal durante eventos como la hambruna de Bengala en 1943. Aquí desmantelaremos el mito de Churchill al exponer el verdadero rostro de su gobierno, uno de explotación, genocidio silencioso y racismo descarado. El imperialismo británico en la India. Contexto histórico. Desde su ocupación por la Compañía Británica de las Indias Orientales en el siglo XVIII hasta su consolidación como parte del Imperio Británico en 1858, la India fue explotada como una fuente de materias primas y un mercado cautivo para los productos manufacturados británicos. Esta relación colonial condujo a una pauperización masiva de las masas indias, cuyos recursos eran sistemáticamente saqueados para enriquecer a los capitalistas británicos. Churchill, como defensor del imperialismo británico, encarnaba esta lógica. Su racismo no era un accidente o una cuestión personal, sino un reflejo del imperialismo que él representaba. La explotación de la India no solo enriqueció al Reino Unido, sino que sirvió para mantener la hegemonía británica en un mundo dividido entre las potencias imperialistas. El racismo de Churchill hacia la India. Churchill veía a los indios no como seres humanos con derechos, sino como una raza inferior que debía ser dominada por la civilización británica. Sus declaraciones racistas son abundantes y reveladoras. Los indios son una bestial raza religiosa con una religión bestial. Esta frase, dicha en el contexto de su oposición al movimiento independentista, resume su desprecio hacia las tradiciones culturales y religiosas de la India. Churchill justificaba la opresión colonial bajo la lógica de la superioridad británica. La hambruna es culpa de los indios por reproducirse como conejos. Durante la hambruna de Bengala, que mató a más de 3 millones de personas, Churchill no solo se negó a enviar ayuda, sino que culpó a las propias víctimas. Mantendría a Gandhi en las mazmorras más oscuras de la India. Su odio hacia Mahatma Gandhi y el movimiento de independencia india fue visceral. Calificó a Gandhi como un fakir desnudo y abogó por su encarcelamiento indefinido. Estas declaraciones no son meras opiniones personales, sino manifestaciones ideológicas de un sistema diseñado para justificar la explotación colonial. La hambruna de Bengala de 1943. Un genocidio silencioso. La hambruna de Bengala de 1943, uno de los episodios más oscuros del colonialismo británico, fue una crisis humanitaria provocada por las políticas de Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido desvió enormes cantidades de alimentos de la India para abastecer a sus tropas y reservas estratégicas, dejando a millones de indios sin recursos básicos para sobrevivir. Churchill fue informado repetidamente de la magnitud del desastre, pero se negó a actuar. Incluso rechazó las ofertas de ayuda humanitaria de países como Canadá y los Estados Unidos, afirmando que la hambruna era culpa de los indios. La realidad es que su prioridad era mantener el esfuerzo bélico británico a toda costa, sin importar las vidas sacrificadas en las colonias. Desde la perspectiva del marxismo, el racismo de Churchill y su desprecio hacia los indios no pueden entenderse como simples defectos de carácter. Estas actitudes están profundamente arraigadas en la lógica del capitalismo imperialista, que necesita justificar la explotación de las colonias mediante ideologías de supremacía racial y cultural. La economía colonial. La India fue sistemáticamente saqueada por el Imperio Británico, generando enormes beneficios para la burguesía británica mientras sumía a las masas indias en la pobreza. La división internacional del trabajo. La India fue reducida a un productor de materias primas y un mercado para productos manufacturados británicos, una estructura económica diseñada para mantener la subordinación colonial. Mientras Churchill reprimía los movimientos independentistas, los comunistas y socialistas en la India comenzaron a organizar a las masas trabajadoras en contra tanto del imperialismo británico como de las élites nativas colaboracionistas. Churchill y la independencia india. La oposición de Churchill al movimiento independentista indio fue absoluta. Se resistió ferozmente a cualquier concesión, incluso cuando las fuerzas nacionalistas lideradas por Gandhi y el Congreso Nacional Indio ganaron apoyo masivo tras la Segunda Guerra Mundial. Churchill veía a la India como una pieza clave en el dominio global británico y estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para mantenerla bajo control, incluso si eso significaba reprimir brutalmente a los movimientos populares. La figura de Winston Churchill, celebrada como un héroe de la democracia, es en realidad un símbolo de la barbarie del colonialismo y del imperialismo capitalista.
Su racismo hacia los indios, su desprecio por las vidas de millones de personas durante la hambruna de Bengala y su oposición al movimiento de independencia india exponen su verdadero carácter, un defensor del orden capitalista global basado en la explotación y la opresión. La lucha de las masas indias contra el colonialismo británico fue una inspiración para los movimientos anticoloniales en todo el mundo. Pero su victoria no fue completa. Las estructuras económicas y políticas heredadas del colonialismo siguen oprimiendo a las masas trabajadoras de la India bajo un nuevo disfraz, el capitalismo local. Churchill es un recordatorio de que los héroes del imperialismo no pueden ser nuestros héroes. Debemos desenmascarar estos discursos y reconocer que la verdadera lucha por la libertad no viene de los opresores, sino de los oprimidos. La conexión entre Churchill y el colonialismo capitalista. Churchill no fue una aberración dentro del imperialismo británico, fue uno de sus representantes más claros y agresivos. Su racismo y sus políticas genocidas en India no pueden separarse de las necesidades del capitalismo británico de su época. La acumulación de capital, el control de los mercados y los recursos, y la expansión imperialista exigían una justificación ideológica que deshumanizara a los pueblos colonizados. La hambruna como arma del imperialismo. La hambruna de Bengala de 1943 no fue un accidente ni un desastre natural. Fue el resultado directo de decisiones políticas y económicas que priorizaron el esfuerzo de guerra británico sobre la vida de millones de indios. Entre las políticas más devastadoras se encuentran la política de Denial. Consistió en la confiscación de arroz y botes de pesca en las zonas costeras para evitar que cayeran en manos de los japoneses en caso de invasión. Esto dejó a las comunidades rurales sin medios para alimentarse ni transportarse. El desvío de alimentos. Mientras millones morían de hambre en Bengala, Churchill ordenó el envío de enormes cantidades de grano a las tropas británicas y a países aliados, como Grecia y Yugoslavia. La especulación con alimentos. El gobierno británico permitió que comerciantes privados acapararan arroz, aumentando artificialmente los precios en beneficio de las élites comerciales. Estos factores, combinados con la negativa de Churchill a aceptar ayuda humanitaria, demuestran cómo la lógica imperialista sacrificó a las masas indias en el altar de la guerra capitalista. El impacto social y político de la hambruna. La hambruna de Bengala no solo fue un desastre humanitario, también radicalizó a sectores importantes de la población india. Las imágenes de millones de personas muriendo de hambre expusieron las contradicciones del colonialismo británico, alimentando el movimiento de independencia. Incluso dentro del Ejército Nacional Indio, que luchaba contra los británicos, el resentimiento hacia el imperialismo creció exponencialmente. Churchill y el sabotaje de la independencia. A pesar de la creciente presión internacional y los levantamientos masivos en la India, Churchill se opuso ferozmente a cualquier medida que acercara a la India hacia la independencia. Para él, la India era la joya de la corona del imperio, una fuente invaluable de recursos y mano de obra barata. Churchill argumentaba que los indios no estaban capacitados para autogobernarse, utilizando el racismo como justificación para prolongar el dominio británico. Esto no era solo un prejuicio personal, sino una posición profundamente arraigada en la estrategia imperialista de Gran Bretaña. El imperialismo británico fomentó divisiones religiosas, culturales y regionales entre los indios como una herramienta para mantener el control. Churchill utilizó esta táctica para desacreditar el movimiento nacionalista, alentando tensiones entre hindúes y musulmanes, lo que eventualmente contribuyó a la partición de la India y Pakistán en 1947, un evento que resultó en millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Churchill y el discurso occidental. El blanqueamiento histórico de Churchill en los medios y la academia occidentales es una prueba del poder de la ideología dominante. Al centrar su narrativa en la lucha contra el nazismo, los apologistas de Churchill ocultan sus crímenes en las colonias, especialmente en la India. Esta narrativa no es accidental, es una herramienta para legitimar la continuidad de las estructuras imperialistas bajo nuevas formas. La hipocresía de la libertad occidental. Mientras Churchill afirmaba luchar por la democracia y la libertad contra el fascismo, negó esos mismos principios a las colonias bajo su dominio. La hipocresía de esta postura no es un simple caso de doble moral, es una característica intrínseca del imperialismo. El saqueo económico de la India. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña impuso impuestos masivos y expropiaciones económicas en India para financiar su esfuerzo bélico, dejando al país en una situación de empobrecimiento extremo. La represión de movimientos de resistencia. Churchill autorizó el uso de la fuerza militar para sofocar revueltas en India, como el movimiento Quit India de 1942, que buscaba la independencia inmediata. El legado de Churchill en la India. El papel de Churchill en la India no puede ser visto como un caso aislado de opresión, sino como parte del imperialismo.
La India fue esencial para la acumulación de capital en Gran Bretaña. La extracción de recursos, el control de mercados y la explotación de mano de obra india fueron pilares del crecimiento capitalista británico. Churchill, como figura política central de su tiempo, fue un instrumento clave en la perpetuación de este sistema. La lucha de clases en la India colonial. La resistencia al colonialismo británico no fue solo una lucha nacionalista, también fue una lucha de clases. Las masas campesinas y trabajadoras indias se enfrentaron no solo al imperialismo extranjero, sino también a las élites nativas que colaboraban con el régimen británico. Fundado en 1920, el Partido Comunista de India jugó un papel crucial en la organización de huelgas, revueltas campesinas y la lucha contra la opresión colonial. Las huelgas en sectores clave como el textil y el transporte fueron herramientas efectivas para desafiar el dominio británico y de la burguesía nacional. La historia de Churchill en la India no es solo un recordatorio de los horrores del colonialismo británico, sino también de cómo las narrativas oficiales ocultan la verdadera naturaleza del imperialismo. La glorificación de Churchill como un defensor de la libertad es una ofensa a las millones de víctimas de sus políticas genocidas. El verdadero legado de Churchill no se encuentra en sus discursos contra el nazismo, sino en su papel en la explotación colonial y la opresión de las masas indias. Su racismo, sus políticas de hambre y su resistencia a la independencia de la India demuestran que no fue un héroe, sino un arquitecto del sistema imperialista que continúa oprimiendo a millones en todo el mundo.